Vamos ahora a estas plaquitas que nos van a mostrar cómo cómo han sido los contagios en el día de hoy. Es el reporte COVID, 1825 nuevos casos y lamentablemente hay muertos. 84 personas perdieron la vida. Pero bueno, a raíz del COVID y del miedo y de muchas cuestiones, hay mucha gente que dejó de hacerse los estudios habituales, como por ejemplo aquellos que tenían alguna patología coronaria, no fueron al médico y queremos saber qué pasó durante todo este tiempo. Por eso estamos con el doctor Oscar Méndez, que es director del Instituto de Cardiología de la Fundación Favaloro. Doctor, buenas noches, ¿cómo va? Hola, muy buenas noches y gracias por llamarme Por favor. Bueno, de alguna manera contribuir a difundir. Bien. Doctor, ¿qué pasó durante el transcurso de la pandemia? ¿Se acrecentaron algunas patologías? ¿La gente dejó de consultar? Sí, exactamente. Y fue muy marcado al comienzo de la pandemia, donde las cifras fueron abrumadoras, con caída de las consultas, tanto ambulatorias como las internaciones y las intervenciones cardiovasculares cayeron en promedio en un 60, 70 y a veces un poco más. Eso se fue corrigiendo con el correr del año, pero siguió estando muy por debajo de lo que debiera ser. Y la verdad es que no sabemos todavía cuál ha sido el impacto, porque hay cosas que tienen un impacto inmediato, como por ejemplo si uno tiene un infarto no consultar, pero si uno no cuida sus factores de riesgo, eso probablemente se va a ir traduciendo en el curso del tiempo, en la medida que la gente no logre revertir esa situación. Claro, se van a empezar a ver las consecuencias de esa falta de consulta. Sí, exactamente. Fíjese que nosotros en la Argentina todavía no tenemos una estadística de qué es lo que pasó con la mortalidad cardiovascular en el último año, pero ha habido algunos registros de algunas ciudades que mostraron un aumento significativo de la muerte de causa cardio y cerebrovascular. Y más aún, lo que se vio también es que los pacientes que se hospitalizaron tuvieron más mortalidad que lo que tenían anteriormente por esas mismas enfermedades. Ajá. Y eso de alguna manera lo que está traduciendo es que la gente llamó tarde y se internó ya con una situación mucho más complicada. Creo que cometimos un error en la comunicación original, que era aquel famoso quédate en casa, que tendríamos que haber dicho, y es responsabilidad compartida de todos, que nos fuimos dando cuenta con el correr del tiempo, hubiera sido quédate en casa en tanto y en cuanto, o para simplificarlo, es si no tienes sospecha, claro, de que estás teniendo un infarto, ¿no? Claro. Lo cierto, doctor, es que esto ocurrió también con otras patologías, con muchas otras patologías, con la mayoría. Primero, a ver, claro, cualquiera de nosotros, si nos decían, venga a hacer un estudio a un hospital, a un sanatorio, a una clínica, lo primero que teníamos era miedo. Sin lugar a dudas, y eso no ha sido tan fácil en el curso del tiempo de revertir. Y es verdad que hay situaciones que uno puede programar en medicina o de alguna manera postergar. No sé, pensemos en un control que hace una persona joven para ir a hacer una actividad física deportiva, ¿no? A un gimnasio, para decirlo fácil y que todos entendamos de qué estamos hablando. Los gimnasios estaban cerrados y la gente no iba. Pero un paciente que tiene una sospecha de un infarto, un paciente que tenía una estenosis aórtica severa, que estaba fatigado y durmiendo con 2 almohadas, dice, tengo miedo de ir al hospital. No, claro. El miedo es que te vas a morir en casa, porque teníamos 2 problemas. Una era que no lo estábamos tratando y que encima tampoco sabíamos hasta cuándo se podía postergar eso, porque no teníamos una certeza de duración. También porque lo que uno pasa es que por ahí, en algunos una situación grave le puede decir, sí, espere 10 días, pero si no lo sabemos... Doctor, lo que pasa es que también en algunos hospitales, cuando iban, estaban decididos que nada más, estaba decidido que atendían nada más que el tema COVID. Y tenían que es buscar, verdad, es verdad. También Nosotros en Favaloro presentaba otra dificultad. Tomamos una decisión que fue tratar de mantener la atención. Es verdad, nosotros somos un centro especializado en enfermedades cardiovasculares, somos un hospital casi general, pero tenemos un foco puesto en la patología cardiovascular. La Fundación Favaloro no tiene un sistema propio de asegurados de salud o de prepaga, para decirlo que la gente lo entienda. O sea, no teníamos el compromiso de atender a esos pacientes que otros centros de salud tuvieron. Entonces, a nosotros nos permitió seguir, no le digo al ritmo de ninguna manera de lo que hacemos habitualmente, pero tratando de mantener esas internaciones. Doctor, más allá de las personas que ya saben que tienen una patología, ¿ante qué síntomas, aunque sean leves, uno tendría que estar atento para recurrir a un cardiólogo?
Bueno, yo creo que es muy importante que ante cualquier sospecha consultemos, ¿no? Porque hay muchos infartos que son silentes o con síntomas que a veces son confusos, y sobre todo en las mujeres. En esta época que ponemos tanto énfasis en la enfermedad cardiovascular o cardíaca de las mujeres, que es la principal causa de muerte en las mujeres también, y entonces ante cualquier sospecha hay que consultar. El dolor de pecho que se irradia al brazo o a la mandíbula, por supuesto que es lo más típico. Pero si por alguna razón sentimos algo que no es tan claro, pero nos hace sospechar, sobre todo si tenemos antecedentes, ya sean personales por factores de riesgo o familiares, es muy importante consultar. Pero si me permiten un instante, en estos días que hablamos del Día Mundial y la Semana del Corazón, lo más importante es prevenir. Mi especialidad, yo hago angioplastías, esta institución la creó el doctor Favaloro. Es fiel a lo que la Fundación Favaloro, ¿no? Esa especialidad, claro, por la de Favaloro. Pero tanto Favaloro como todos nosotros tratamos de poner énfasis en la prevención, claro, no en lo que hacemos nosotros, que es de altísima tecnología, de altísimo desarrollo, porque lo que hacemos nosotros es cuando las cosas ya anduvieron mal. No debiéramos llegar hasta acá. Y entonces la prevención es vital y hay que empezar en edades tempranas de la vida, porque la enfermedad aterosclerótica, ese depósito de material en la pared de los vasos, comienza en edades tempranas. Si nosotros vamos a hacer prevención cuando tenemos dolor de pecho a los 50 o a los 40 o a los 60, ya estamos tarde. Doctor Jámenes, le agradecemos su gentileza. Al contrario, gracias a ustedes. Y la pizza, que sea con poca sal. Ay, eso es fundamental. ¿Quiere venir, doctor? Sí, vamos, porque hay para todos. Por supuesto, pero yo soy hipertenso, tiene que ser con poca sal. Yo también. Si vamos con el doctor no nos va a dejar ni tocarla. Gracias.